Muy buenas tardes con todos y todas. Este es el cuarto webinar organizado por el Instituto de Investigación en Zoonosis y el Programa de Divulgación Científica de Humanos y Otros Bichos. Buenas noches en España, ya que tenemos una excelente invitada el día de hoy. Esta se encuentra allá, así que buenas noches a las personas que nos acompañan desde allá. Bueno, como les había mencionado, este webinar va a ser un poco diferente porque no vamos a hablar de tantas cosas biológicas y eso va a ser más enfocado a la parte de divulgación. Y tenemos a dos brillantes invitadas, Sofía Cabrera y Clara Grima. Bienvenidas, chicas, a este webinar. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Entonces vamos ahorita a comenzar. Ya nos han preparado unas pequeñas presentaciones y al final de las dos vamos a tener una serie de preguntas, así que estén atentos todos. Vamos a empezar, bienvenidas nuevamente otra vez a las dos y vamos a empezar entonces con Sofi. ¿Listo? Perfecto, aquí estamos. Entonces, Sofía Cabrera es comunicadora por naturaleza, es comunicadora por naturaleza y de la ciencia por coincidencia. Es comunicadora social de la Universidad Central del Ecuador, es máster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Salamanca. Actualmente es candidata a doctorado en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad de Salamanca. Es coordinadora de CUNA, Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador. Es docente universitaria de periodismo científico en la carrera de periodismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial UT y ha trabajado en el desarrollo de proyectos de divulgación de la ciencia en el Ecuador, tanto en Ecuador como en España. Bienvenida, Sofi. Es tuyo ahora este momento. Muchas gracias, querida Eli, y a todo el equipo de Humanos y Otros Bichos. Qué gusto para mí estar aquí, compartir esta tarde con ustedes y con mi querida amiga Clara Grima, que para mí es un honor por primera vez en mi vida compartir un panel con alguien tan top como ella. Entonces, aquí vamos a brillar por todas las luces pero de lo que estamos aquí. Pero bueno, creo que sí se veía mi presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Bueno, yo voy a hablarles entonces el día de hoy un poco del tema de periodismo científico, pero un poquito ya anclado al tema de la opinión pública y cómo estamos vinculados con la comunicación y con la comunidad científica, ¿sí? Y me gusta mucho esta ilustración que está aquí, porque creo que demuestra básicamente la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, en todos los laboratorios del mundo se está maquinando, se está buscando una solución para descubrir básicamente cómo contrarrestar a este coronavirus y a la enfermedad de COVID-19, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, a este grupo de personas que conforman la opinión pública, que básicamente está como dice este sujeto aquí, ¿no? Un documental en YouTube dice que usted está equivocado. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere esto? Y aquí nos vamos a referir con el tema de qué es la opinión pública, ¿no? Y en este sentido, yo quiero hablarles de la opinión pública desde su parte etimológica, ¿no? En qué se considera como opinión pública. Les he puesto aquí igual 3 imágenes que nos llaman ahora mucho la atención, ¿no? La primera, ¿no es cierto?, es cuando nace la televisión, cuando aparece este aparato mágico que se concentra en las salas de las casas para que las familias se puedan reunir en la noche y ver, ¿no es cierto?, los contenidos que en este caso los medios de comunicación quieren compartirnos, ¿ya? Y luego vemos por acá, yo no sé, es que creo que tengo aquí mi pantalla, que están las imágenes, bueno, a ustedes creo que no les sale las imágenes que me salen aquí alrededor de ustedes, ¿o sí? Quiero confirmar eso porque quiero bajarle. Bueno. ¿A qué imágenes te refieres, Sofía? A la tuya, a la mía y a la de Clara, que están al lado derecho. A mí me salen aquí esta imagen, pero creo que capaz a ustedes no les salen. No sé cómo bajarle. No. Ya, perfecto. Entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, he puesto aquí a los mopeds, porque los mopeds ya se adelantaron a ver cómo iba a ser esta realidad. No sé si han visto ustedes en una de las últimas películas de los mopeds, ellos salen cantando al final en diferentes pantallas, ¿no? Entonces, es como ahora la realidad que vivimos y que en la que estamos actualmente igual, zunteados, ¿no es cierto? Entonces, va básicamente por eso. Pero, ¿a qué se dedica la opinión pública? ¿Y por qué hablamos nosotros de opinión pública? Entonces, la opinión pública viene de 2 orígenes griegos, 2 palabras griegas. La primera, que es opinus, ¿no es cierto? Que el opinus está relacionado con esta forma de contar algo, pero desde una subjetividad propia, desde una forma de ver la realidad específicamente de un grupo de personas, ¿no es cierto? Es decir, una acción
que busca resaltar un juicio, ¿no? Y por otro lado viene el publicus. El publicus está relacionado con todo este conocimiento que quiero compartir al pueblo, ¿no es cierto? Entonces sale la opinión pública. Pero no necesariamente la opinión pública es la opinión del público, sino que por el contrario, ¿no es cierto? El tema de la opinión pública está basado netamente en un proceso mediante el cual han sido los medios masivos los que imponen cuáles son las agendas que deben tratarse, qué contenidos deben abordarse, ¿no? Y aquí les quiero abordar desde una teoría de la opinión pública que es la agenda setting. La agenda setting es una teoría que analiza Combs y Shaw en 1972 para explicar este origen de cómo los medios de comunicación, los medios masivos, empiezan a liderar, ¿no es cierto?, lo que la gente consume, a tal punto que la gente excluye de sus conocimientos lo que los medios excluyen de sus contenidos. Es decir, si los medios excluyen de sus contenidos, la gente incluye o excluye de sus contenidos, ¿no es cierto? No por eso en vano está ahora la avalancha de tantos logins en TikTok, ¿no? Y va a ver que la persona que diga que no está en TikTok, pues ahora deberíamos ponernos a pensar, ¿no es cierto?, quiénes son o quiénes sí están. Entonces, aquí básicamente en la agenda setting se presentan tres tipos de modelos de agendas, ¿sí? La primera es la agenda política, que está siempre marcada por el discurso político de un grupo de personas, en la mayoría de los casos es del gobierno, ¿no? Por otro caso está la agenda de medios, que está encaminada por todos los contenidos que se trabajan en los medios para presentar la información. Y esto va a depender siempre de la línea editorial de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Todos los medios van a tener una línea que son las directrices generales a través de las cuales se va a basar la información que se publica, ¿ya? Y por otro lado está la agenda pública, es decir, qué es lo que le interesa a la ciudadanía, qué es lo que la gente quiere saber y todo. Pero entonces siempre a lo largo de toda la historia y el análisis de la agenda setting, ha habido una disputa entre la agenda política y la agenda de medios. Es decir, siempre, si nos damos cuenta, han sido estas dos agendas las que han liderado. Y poco o nada ha sido lo que se intenta colocar en la agenda pública. Es más, incluso los medios de comunicación siempre han tratado de colocar sus propios intereses, sus propios contenidos, haciéndolos mostrar como los propios intereses del público, ¿no es cierto? Como si fueran parte de su agenda pública. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, las personas tienen la posibilidad de poder interactuar y ser parte ya de esta esfera pública, de este proceso de sentirse parte, de que las personas te pueden compartir lo que tú dices. Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos ya la avalancha de likes, de avalancha de follows, ¿no es cierto?, de las personas que nos siguen, las personas que les gusta lo que compartimos o las personas que comparten la información, ¿no es cierto? Y de ahí nace el hecho de que pueden haber personas que no desconocen totalmente de un tema, pero finalmente se convierten en grandes influenciadores en estos espacios porque están compartiendo información que a otras personas les interesa, ¿no? Entonces, en el caso de la agenda setting, tenemos algunos ejemplos que podríamos analizar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre en las clases les comparto a los chicos la idea de que un gran ejemplo de agenda setting relacionada a la agenda política era en Ecuador lo que nosotros denominábamos como el enlace ciudadano, ¿no es cierto? Recordemos que en este caso el expresidente Rafael Correa todos los días sábados se sentaba, ¿no es cierto?, 4 horas o 3 horas y media más o menos en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Porque aparte recorría el país, se iba a diferentes cantones, a diferentes ciudades y todo y así, y hacía el enlace ciudadano, ¿no? Y empezaba a contarnos desde el día lunes hasta el día viernes, ¿no es cierto? Diciendo, del día lunes almorcé con tal grupo de personas, el día martes reunión con el ministro fulanito, el día miércoles me reuní con el embajada de no sé cuánto, el día no sé cuánto y así. Y entonces él iba marcando la agenda política de lo que los medios de comunicación luego decían al finalizar esta transmisión. Y el día domingo los noticieros, recordemos que empezaban diciéndonos, el presidente Rafael Correa en su enlace ciudadano número 445 dijo que el gobierno ya va a inaugurar el puente de la Unidad Nacional, dijo que se va a reducir tal cosa. Es decir, él iba marcando, ¿no es cierto?, la agenda, lo que se debía decir en este espacio.
Entonces, muchas de las personas, independientemente de si éramos o no seguidores del presidente, no nos seguíamos o no seguíamos, ¿no es cierto?, la cadena, pero es una forma de entender cómo se iba marcando los contenidos para la siguiente parte. Y luego este espacio se convirtió mucho más activo, que recordemos que luego tenía como en una galería donde les tenía sentados a los ministros, entonces había una inquietud y después de eso decía, por ejemplo, ¿no? Falta la obra de tal hospital. Entonces el ministro que encargado de la rama, ¿se acuerdan, no? Entonces ahí parado así como que le tomaba la lección. Entonces era así como, presidente, a ver, ministro, ¿dónde está? A ver, dígame. Entonces el ministro tenía que saberse al revés y al derecho lo que tenía que responder y así. Y luego se convirtió también en un show mediático, porque recordemos que había artistas, había gente que estaba ahí volcada, acompañando al show mediático. Luego recuerden que una vez tuvimos una transmisión en donde estaba su perro Segismundo, y luego él también donaba los perritos que había tenido Segismundo. Teníamos luego al final a este personaje del Mashi, que traducía todo el enlace ciudadano en quichua, ¿no es cierto? Gran y ejemplo para, digo, no importaba que nosotros sigamos o no el enlace, pero los periódicos y los noticieros del domingo ya lo mencionaban, ¿no? Luego, con el tema de la agenda de medios, en cambio, estamos hablando básicamente de qué es lo que los medios quieren contarnos, ¿no? ¿Qué es lo que los medios nos están diciendo? Y ahora básicamente con el tema de coronavirus y COVID, se han dicho algunas cosas y muchas cosas no han sido validadas, ¿no? Y básicamente nos damos cuenta cómo, por ejemplo, actualmente en muchos de los medios de comunicación han buscado tener espacios de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero citar al doctor Albuja, ¿no es cierto? Que entonces muchas críticas desde la comunidad científica, pero si ustedes van y le preguntan a la calle realmente a las personas, el doctor Albuja para ellos es su gran influencer, ¿no? Y Ecuavisa para ellos tiene un puntal y lo ha puesto en horarios A, triple A, ¿no es cierto? Ha pasado del horario A al triple A, es decir, al horario más importante en el cual las personas se conectan para poder escuchar lo que dice el doctor Albuja. Entonces el doctor Albuja te explica con una lechuga cómo es la palma de la mano y te dice, tiene que mezclar el cloro con tanto de agua y así, y la gente sigue todo lo que él dice. De hecho, en un webinar que tuvimos en estos días, nuestra compañera Lina Guamán hablaba de cómo ella incluso fue parte de este espacio del doctor Albuja, pero el doctor Albuja se suprimió una parte que ella sí quería que lo mencionen sobre el tema de las vitaminas, ¿no? Pero sin embargo, para los medios, el doctor Albuja es un gran show, ¿no es cierto? Es una gran personalidad, entonces se lo sigue manteniendo. Y ahora podemos darnos cuenta que eso también es una forma en la cual tenemos otro investigador que ahora tiene un espacio igual de ciencia, ¿no es cierto? Esteban Ortiz, que tiene un espacio de ciencia en Teleamazonas, pero es un espacio mucho más serio. Pero si ustedes van a la calle y le preguntan a las personas, ¿a quién siguen más? ¿A Esteban Ortiz o al doctor Albuja? Pues básicamente va a ganar a 100 por 1 el doctor Albuja, ¿no? Y luego el tema de lo de la agenda pública que les digo que está mediada por lo que la gente necesita saber, por lo que la gente le interesa. Es lo que estábamos hablando justo antes de empezar este webinar, cómo realmente en América Latina, en nuestros países, el concepto de la crisis no es nuevo. Nosotros hemos nacido con crisis, hemos nacido en la crisis, vivimos en la crisis. Desde que somos niños, yo recuerdo siempre que el concepto de la deuda externa es un concepto que siempre lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que todos estos conceptos se han trasladado a las redes sociales y la gente siente que está en la capacidad de poder comentarlos y hay otras personas que siguen esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo un caso que es uno de los casos más emblemáticos, entre comillas, que podemos revisar en estos días sobre el tema del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, el dióxido de cloro, un peligroso químico, ¿no es cierto?, que atenta. Pero ¿qué pasa? El día de ayer tuvimos la noticia de que un ensayo clínico fue notarizado. Entonces, realmente aquí es en el primer país, acá tenemos, ¿cierto?, un tuit de Damaris Intriago que pone el único país en el mundo en el cual un ensayo clínico conducido sin un permiso de un comité ético es notarizado. ¿Pero por qué? Tenemos que ir un poquito más allá.
porque la visión, la potestad, el poder público que tiene el notario ante la ciudadanía, ante el ciudadano de a pie, es importante. Entonces la gente dice, no, pues, o sea, si ya está notarizado es porque sí debe ser. Porque quizás la gente, y es lo que pasa actualmente, poco o nada sabe de qué es un comité científico, poco o nada sabe de qué es un ensayo clínico, y es ahí a donde debemos atacar, ¿no es cierto? Entonces, este señor, Andrea Kalker, ¿no es cierto?, ha llegado a trabajar aquí a Guayaquil y se le ha dado mucha voz en este tema sobre estos ensayos. Recordemos también que ya, acá tengo otro tuit de Claudia Segovia en el cual hablaba algo súper importante, lo peligroso que es dar esta voz a personajes que la Academia Mundial ya los ha descalificado, ¿no es cierto?, ya los ha considerado como charlatanes, pero vienen acá, ¿no es cierto?, en nuestros países en donde nos damos cuenta que la cultura científica es lo que realmente nos falta y toman presencia y toman una voz y realmente las personas les empiezan a seguir y pasa esto, ¿no? Sucede esto como el ensayo clínico, que no es un ensayo clínico, sino que fue notarizado, ¿ya? Entonces aquí les quiero presentar brevemente como CUNA, nosotros hicimos una encuesta en los primeros 15 días de la cuarentena para identificar qué son algunas cosas que las personas identificaban dentro de la comunicación y el COVID-19. La verdad es que nos interesaba saber qué es lo que las personas sabían, no sabían, les interesaba o no, porque recordemos que los primeros 15 días tuvimos enlaces y cadenas nacionales porque estamos en estado de excepción y la Constitución del Ecuador habla que el estado de excepción, ¿no es cierto?, las cadenas nacionales pueden ser utilizadas y pueden ser proyectadas en cualquier momento que el gobierno necesite decir algo a la población. Entonces, realmente nos damos cuenta que en los primeros 15 días tuvimos un exceso de cadenas nacionales. Recordemos que era una en la mañana, una en la tarde, y la gente preocupada, confinada en su casa, con la preocupación de cuándo va a volver a salir o de qué va a pasar. Y a medida de que iban subiendo las cifras de forma aguda en Guayaquil, pues básicamente se seguía sosteniendo a lo que decían los medios, ¿no? Esta encuesta está disponible en la página web de CUNA. Fueron 715 personas que respondieron la encuesta. ¿Y qué es lo que aquí les he mostrado? Dos datos súper importantes. Primero, les preguntábamos a las personas que si consideraban a alguien líderes de opinión. En primera instancia, las personas nos dicen que voceros de instituciones del gobierno, porque recordemos que en los primeros días tuvimos esto, ¿no? Luego tuvimos muchos problemas desde la representación política del gobierno, porque incluso hubo un cambio de ministro, recordemos todo eso que realmente afectó incluso a la imagen del gobierno, ¿no? Porque ahora ya el gobierno ha perdido muchísima credibilidad. Después nos damos cuenta que la gente dice nadie, o sea, la gente dice nadie, no hay un líder de opinión. Más abajo está la Organización Mundial de la Salud, muchísimo más abajo los científicos y más abajo los profesionales de la salud, ¿no? Y, y luego les pongo otro dato de la encuesta que nos menciona sobre científicos que informan sobre la pandemia. Y este dato también es súper interesante. 471 personas desconocían científicas o científicos que estaban hablando de la pandemia. Luego ya otro grupo de personas mencionan a dos científicos que se han posicionado y están en primera línea en Twitter, ¿no? Esteban Ortiz y Linda Guamán. Pero en este caso, entonces yo, por ejemplo, me pongo a preguntar, me pongo, ¿no es cierto?, a pensar y pregunto, ¿quiénes estamos en Twitter? O sea, seguimos siendo un segmento de la población muy escaso, que estamos como adictos ya incluso en las redes sociales, pero no está el ciudadano de a pie. Y en ese sentido, por ejemplo, recordemos que cuando se denunciaron muchos de los casos en Guayaquil sobre el tema de gestión y manejo de cadáveres, muchas personas abrieron cuentas de Twitter para tuitear a la alcaldesa, para tuitear al ministro de salud, para tuitear al presidente, ayúdeme, no encuentro el cadáver de mi familiar y ya está. Entonces Twitter se volvió como en una red ya protesta, en una red de denuncia, ¿no es cierto? Que volvemos a la primera parte que les hablaba de la opinión pública. Y lo mismo empezaron a hacer varias personas para publicar fotografías, videos de lo que realmente estaba pasando en Guayaquil, ¿no es cierto? Y en otros lugares de Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil, con el manejo y la gestión de la crisis, ¿no? Porque básicamente, si nos damos cuenta de los primeros días de la declaración del confinamiento en Ecuador hasta el día de hoy, hay un desprestigio súper alto por el tema del manejo comunicacional
al mismo gobierno, ¿no? Incluso hay una insatisfacción en el manejo de las cifras. Y si yo les pregunto actualmente si ustedes siguen viendo las cadenas, no sé, capaz y el porcentaje que me dicen es no, ya no les hago caso, ya no es lo mismo que antes. O sea, es como ya perdieron el interés. Y perdimos el interés porque realmente fue como esta constante repetición y repetición y muchas denuncias alrededor, ¿no? Pero entonces, aquí les presento otro dato que sacó la UNESCO. La UNESCO saca un dato en un documento por el Día de la Libertad de Prensa, en donde publica alguna información que está relacionada con temas de COVID y la importancia que es que la prensa, y en este caso el periodismo, se puede especializar en los temas científicos para hacer un mejor abordaje y evitar tanto manejo de bulos bueno, no es información, de contenido falso que se presenta, ¿no es cierto? De las famosas fake news, ¿no es cierto? Pero finalmente nos damos cuenta que es una situación súper complicada, porque mientras nosotros no lo hagamos desde la forma más específica, desde a la interna, en nuestros hogares, con nuestros amigos, en nuestros círculos más pequeños, pues esto es una bola de nieve, ¿no? Entonces, miren, aquí les pongo un dato súper interesante que lo saca la Fundación Observatorio Infodemia. Recordemos que infodemia es un término que ya lo coloca la Organización Mundial de la Salud para hablar de esta pandemia informativa. Y este es el que más me pareció interesante, ¿no? El 42%, ¿no? De 178 millones de tweets relacionados con COVID fueron no fiables, ¿sí? Es decir, nos damos cuenta cómo básicamente la información que estamos encontrando en redes sociales es información que no es fiable, información que no es real y que se la sigue compartiendo. Pero aquí nos damos cuenta que ya las grandes empresas de comunicación, en este caso Facebook, Twitter, están ya batallando en contra de COVID-19 y sobre todo en contra de esta infodemia que se ha generado por la enfermedad de COVID y del coronavirus, y han establecido estrategias. Pero estas estrategias están muy encaminadas a que primero seamos nosotros los que sepamos gestionar la información que recibimos y la que compartimos con nuestros familiares y con nuestros grupos de amigos. Entonces, ¿y el periodismo científico qué? ¿Qué hacemos con el periodismo científico? Pues bueno, aquí es en donde entra, creo que este gran desafío que tenemos aquí como país, primero en la formación de periodistas especializados en este campo, en este caso, lo que puedan hacer las universidades. Luego, el uso de los diversos formatos, que es súper importante para poder llegar a diferentes audiencias, con el manejo de fuentes especializadas, es decir, aquí identificar cuáles son los actores claves, los actores científicos que están trabajando el tema, validar información que se publica, que tengan resultados científicos validados por métodos científicos, es decir, validar muy bien cuáles son los actores que nosotros vamos a incluir dentro de este proceso de periodismo científico, la segmentación de públicos, porque no va a ser lo mismo que yo realice una presentación o un proyecto de divulgación para niños que para adolescentes, ¿no es cierto? O para personas de la tercera edad, porque hay otros estudios que en cambio también demuestran que son las personas de la tercera edad las que más comparten información falsa, ¿no? Yo ya he contado en otros espacios, igual que yo me vivo peleando con mis papás, con mi familia, porque me viven pasando la información que ellos reciben y me tienen escuchando audios y no sé qué, y será verdad, ¿y tú qué crees? Y entonces me toca estarles diciendo, no, no, pero es que lo dijo mi comadre o le dijo la o sé quién y todo, entonces tengo que estar explicándoles que no es así, ¿no? Pero hay que explicar con el fundamento científico. Y aquí creo que radica también otra de nuestras gran misiones. ¿Cómo explicas tú? ¿Cómo explicas tú, en este caso, lo del dióxido de cloro, ¿sí? Lo del uso del eucalipto? ¿Cómo le explicas a las personas realmente que tiene que estar puesta mascarilla? Yo creo que al menos nos ha calado súper, súper fuerte el lavado de manos con agua y jabón. Creo que eso ha llegado muy fuerte y ha sido por un proceso continuo y constante, ¿no es cierto?, para este tema. El otro tema también es hablar desde la incertidumbre,
porque si nos damos cuenta, básicamente, la información que recibimos sobre COVID-19 todavía no ha sido acabada, todavía los investigadores, las investigadoras, en todos los laboratorios que se están buscando tratamientos efectivos o la vacuna, ¿no es cierto? Todavía están desarrollando, están investigando y cada día cambia la información, ¿no es cierto? Lo que hoy se identifica como, por ejemplo, al principio que se decían muchas cosas de dónde proviene el origen del virus, hasta lo que se dice ahora, o por ejemplo, qué pasa con el uso de los guantes y que los guantes realmente no aportan para nada en la desinfección del virus y todo, pues básicamente a partir de todo este tipo de estudios, ¿no? Aquí también me gustaría mucho mencionar al director de epidemiología, ¿no? Simón, que es este médico español. Yo estoy fascinada con este médico porque me gusta mucho su forma de entender este concepto de la incertidumbre, es decir, no lo sabes todo, lo puedes seguir estudiando, la ciencia está en constante cambio, en constante movimiento. Todos los días encuentras preprints y encuentras también publicaciones diferentes y el coronavirus, entonces tienes que constantemente estarte actualizando para poder compartir esta información. Y me gustó mucho porque la otra vez él decía, no tengo los datos, en una rueda de prensa que le preguntaron los periodistas y luego dijo, pero hoy en la tarde lo reviso y mañana les cuento. Y al siguiente día empezó la rueda de prensa diciendo, ¿no? Ayer me comprometí con revisar estos datos y bueno, la literatura científica dice esto, pero lo dijo. Entonces yo creo que eso también aporta muchísimo para la credibilidad del manejo de fuentes, ¿no es cierto? Que en este caso él es una fuente y nosotros como periodistas en este caso podemos citar a esa fuente con mucha fuerza, ¿no? Aquí entra también el tema del periodismo de soluciones, que ya lo menciona la Fundación Gabo, la Fundación Gabriel García Márquez, como un periodismo que aporte alternativas, que cuente sobre la información que se puede mejorar, información que puede dar respuestas a las necesidades de un grupo de la población. Y bueno, para cerrar, pues bueno, ustedes dicen, ¿y qué puedo hacer yo? Porque quizás yo no soy periodista, yo no soy comunicador, yo no soy científico, no soy científica, pero estamos quizás en un lugar privilegiado en el cual podemos distinguir la información verdadera de la falsa, ¿no? Y en eso les pongo yo este post que me gustó muchísimo, ¿no? ¿A qué se dedica usted, joven? Soy el fact-checker del grupo de WhatsApp de mi familia. Y bueno, creo que esa es realmente ahora mi misión en el mundo y ha sido el trabajo que ahora honorablemente lo mantengo y creo que eso también ha provocado que ya mi familia no comparta tanta información, aunque ya creo que tienen también censura previa, pero al menos es una forma de poder controlar, porque yo, por ejemplo, les digo ahora, a ver, si van a publicar algo, pónganlo con la fuente. Y eso creo que ha ayudado muchísimo en este proceso de entender la enfermedad del virus y sobre todo de contrarrestar la información falsa que se publica. Eso básicamente, y con eso termino, querida Eli. Muchas gracias, Sofi. Bueno, reiterando las disculpas a todos por el inconveniente ocurrido. Muchas gracias. Como había mencionado, Sofi, entonces vamos a pasar a la presentación de Clara ahorita y después hacemos una conversación entre las dos, ¿les parece? Entonces, bienvenida nuevamente, Clara. Ella es Clara Grima, es doctora en matemáticas, profesora titular de Matemática Aplicada 1 en la Universidad de Sevilla y es divulgadora científica. Es miembro del grupo de investigación en matemática discreta. Fue presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Es autora de varios libros de divulgación de las matemáticas, entre ellos Hasta el infinito y más allá, Que las matemáticas te acompañen, o Las matemáticas vigilan tu salud. Era una de las colaboradoras habituales en el programa TVE y FECIT de divulgación científica de Órbita Laica, y actualmente es una de las autores del podcast cultural Los Tres Chanchitos, el cual ha sido galardonado con el premio Bitácoras en el 2016 al mejor podcast, y es premio de la Universidad de Sevilla. Aquí, un webinar sobre curva y amistades peligrosas. Eso, con un micrófono aprendido. Bueno, entre otras cosas también, Clara ganó un premio por ser en la categoría Mujer STEM
Y todo, bueno, todo esto lo ha combinado con decenas de charlas, conferencias, cursos y talleres en centros de primaria, secundaria, centros de profesorado, museos, centros cívicos, universidades, centros penitenciarios, etcétera. Clara tiene una amplísima carrera, sobre todo en divulgación científica. Bienvenida, Clara, otra vez. Estás en tu momento. Muchas gracias. Bien hallada. Pues nada, voy a empezar a contar un poco, voy a intentar ser breve, ya que hemos tenido ese ataque ruso, que oye, que está muy bien, está muy interesante que los rusos te ataquen en un webinario, eso que ya eres algo relevante. Y por enlazar un poco con la charla que acaba de dar mi querida Sofi, que es la que quiero mucho y echo mucho de menos, tengo muchas ganas de verla ya en persona, pues sí, aquí en España, bueno, no todos, pero también la mayoría de los españoles estamos encantados con el doctor Fernando Simón y con esa, porque muestra eso que es necesario mostrarle a la población, que es la incertidumbre de la ciencia. La ciencia nunca no pontifica, ¿no? Simplemente investiga y descubre y entonces comunica, ¿no? Y esa es la imagen que creo que hay que dar, que es cierto que muchas veces puede provocar sensación de inseguridad en la población, pero la prueba de que la ciencia funciona es que estamos aquí y que nuestra esperanza de vida cada vez es mayor y que ha cambiado nuestra vida para mejor. Yo voy a cambiar un poco el tercio respecto a Sofi, de su charla, que me parece de verdad que me ha gustado mucho y creo que tenía bastante repercusión, sobre todo por las noticias falsas. Ella dice que ya cuando ella ha dicho ya en el grupo de WhatsApp de mi familia por lo menos no comparten bulos. Yo que soy muy maliciosa he pensado, Sofi, tienen otro grupo en el que no estás tú y están compartiendo bulos. Pero era un pequeño chiste. Voy a hablar un poco de matemáticas. Yo soy, como ha dicho Eli, soy divulgadora de matemáticas desde hace, pues, no sé, unos 10 años más o menos. Y bueno, estoy en la lucha más que de enseñar matemáticas, porque en charlas de divulgación e incluso en libros, que son donde más se de matemáticas, en los libros de divulgación, pues no es posible que la gente adquiera los conocimientos matemáticos que hay que adquirir pues, en el colegio, en el instituto o en la universidad. Entonces, de lo que se trata es un poco de, lo que trato siempre un poco de mostrar la presencia de las matemáticas en todo nuestro día a día y sobre todo la belleza, ¿no? Porque me parece injusto y me parece cruel que haya gente que se pierda la belleza real de las matemáticas, ¿no? Porque mucha gente lo que piensa es, cuando piensa en matemáticas, pues piensa en hacer cuentas, en hacer cálculos, y eso no son matemáticas. Cuentas y cálculos las hacen todos, las hacen los periodistas, las hacen los biólogos, las hacen los peluqueros, lo hacen los abogados, y nadie dice que ser abogado, ser peluquero o ser periodista es hacer cuentas, ¿no? Pues tampoco ser matemático es hacer cuentas. Matemático es una cosa mucho más bonita, de una belleza maravillosa, yo digo muchas veces que es como la poesía, ¿no? Que en el sentido de que la poesía hace orfebrería del lenguaje para crear objetos bellos, pues las matemáticas hacen orfebrería, ¿no? De las herramientas matemáticas y de la lógica formal para crear bellos objetos. Dicho esto, pues es verdad que me encuentro que, bueno, yo creo que a todo el mundo le gustan las matemáticas, algunos todavía no lo saben, porque básicamente no saben lo que son las matemáticas, pero ahora con la crisis de la COVID-19, pues sí que es cierto que por buscarle un aspecto positivo a esta pandemia mundial y a esta crisis tanto sanitaria como económica, que no hay que olvidarla, ¿no? La económica va a ser una crisis muy bestia también, que también va a traer problemas de salud. Pues en medio de esta pandemia, por sacar algo positivo, sí que se puede sacar algo positivo, lo positivo que es que la gente está hablando de matemáticas, que las noticias, en las redes sociales, en todos sitios, pues la gente habla de curvas, habla de porcentajes, habla de estadísticas, habla del famoso número básico de reproducción y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, pues yo me alegro, a ver, con todas las comillas del mundo, no me alegro de que haya una pandemia, para nada, pero me alegro de que, pues por lo menos, en esta crisis humanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, pues las matemáticas hayan tomado o estén presentes y se estén reivindicando la importancia de modelos matemáticos, en este caso para el modelizar una pandemia. Ya voy a explicar un poco un modelo matemático, pero
simplemente por si alguien no lo conoce, aunque yo creo que ya todo el mundo está muy puesto en modelos matemáticos de pandemias, y me alegro. También hacemos otras cosas los matemáticos, que no es hablar de pandemias, pero bueno, es de lo que se trata. Y voy a recordar un poco, un momento, los modelos matemáticos que se utilizan para modelar la pandemia, para explicarlo, porque son muy sencillos de entender la idea, y luego son modelos complicados, pues porque los modelos matemáticos, al fin y al cabo, podemos pensar, por utilizar una analogía, que algún matemático me va a dar una colleja por usarla, pero es verdad, un modelo matemático, bueno, es verdad, es una analogía que yo creo que puede servirle a la gente que no ha estudiado matemáticas, que un modelo matemático es como una máquina, una maquinita donde tú metes datos y sale, o sea, como si tuvieras un dato y sale un resultado, ¿no? Como una máquina de hacer chorizos, digo, ¿no? Metes la carne y que la compone. Y los modelos matemáticos que se usan para modelar las pandemias, pues funcionan estupendamente y no hay errores. El problema está en qué le metemos a los modelos matemáticos. Y ahí está el gran problema de por qué las previsiones con la COVID-19 no están funcionando como los modelos como la realidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener los datos. Entonces, como es muy difícil obtener los datos, le estamos dando datos aproximados, datos estimados por inferencia estadística, porque no podemos darles datos de otra manera, y entonces esas pequeñas variaciones. Pero los modelos funcionan. Los primeros modelos matemáticos, o el primer modelo matemático y el más simple, que es uno de los más simples, pero es muy potente, que se está utilizando se ha utilizado en los primeros momentos de la COVID-19 para modelar la evolución de la pandemia, se lo debemos a estos dos señores, a Kerr y McKendrick, dos escoceses muy apañados, que en 1927 dieron un modelo matemático para entender el avance, para predecir el avance de una enfermedad. El modelo se llama modelo SIR, S-I-R, y posiblemente pues han oído hablar de él en la prensa porque está muy de moda. ¿Y por qué se llama modelo SIR? Pues porque el modelo matemático que proponen Kerr y McKendrick divide a la población ante una enfermedad en tres grupos, la S, la I y la R. De ahí lo de SIR, los matemáticos no nos curramos mucho los nombres de las cosas. ¿Y qué significan esas letras? Bueno, pues en la S vamos a suponer que tenemos una población en un núcleo urbano, pues un país, un departamento, una región, consideramos el 100% de la población, y ese 100% de la población lo dividimos en tres grupos. El grupo S, donde estarán las personas sanas susceptibles, eso es muy importante, susceptibles, las que pueden enfermar. Por ejemplo, pues con la COVID no, porque no tenemos vacuna, pero si hablamos de sarampión, los que están vacunados no se cuentan en los susceptibles, porque no pueden enfermar. Como repito, en el grupo S estarán las personas S susceptibles, las que pueden enfermar, y los que ya están enfermos, los que están infectados, y en la R contamos los que están ya recuperados, en el sentido de que no pueden contagiar la enfermedad porque ya la han pasado y son inmunes, y ahí también hay que contar a los muertos. O sea, porque los muertos, al final, S más I más R tiene que ser el número total de la población, y los muertos no pueden desaparecer, tienen que estar en esa cuenta. Al fin y al cabo, los fallecidos pues son personas que ya ni se van a contagiar ni pueden contagiar la enfermedad. Bueno, pues ellos dan unas ecuaciones diferenciales que yo no he traído, pero que quien quiera pues me puede escribir a mi Twitter, Clara Grima, y yo le paso todas las ecuaciones. Pero básicamente pues el modelo SIR lo que predice es que van las curvas, las famosas curvas, estas de las que tanto oímos hablar, que esto, por ejemplo, es una modelización que yo he hecho, aleatoria, con datos aleatorios inventados, de una enfermedad donde vemos las tres curvas. La curva verde, que empieza al principio por arriba, esa es la curva de personas sanas. Al principio todos estamos sanos, no sanas y susceptibles de enfermar, porque estamos todos sanos. La curva roja es la curva de los infectados, que es la que veis que va creciendo. Al principio empieza con un paciente cero, que se supone que fue este señor en el mercado de Wuhan, si estamos hablando de la COVID, y empieza a crecer, coge un pico y luego empieza a decrecer. Empieza a decrecer no porque el virus desaparezca, el virus o el agente que produzca la enfermedad, no porque ese virus desaparezca, sino porque cada vez le queda, si va infectando a mucha gente, cada vez queda menos gente a que infectar, cada vez queda menos gente sana, con lo cual el número de infectados tiene que ir bajando por narices porque ya no tiene víctimas, ¿no? Y luego vemos una curva azul, que es la curva de personas recuperadas, que claro, al principio no hay nadie recuperado
recuperados porque no había nadie enfermo, pero a medida que la enfermedad va avanzando, esa curva va creciendo, creciendo y al final, como veis, la curva verde, la susceptible, desaparece, ya no queda nadie sano, y la curva azul llega al total. Todo el mundo está recuperado. O bien ha pasado la enfermedad y es inmune, o bien ha muerto. O sea, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Bueno, pues esto es lo que ocurre, esto es lo que predice el modelo SIR que ocurriría con una enfermedad si no se actúa sobre ella. ¿Vale? O sea, que esto es, no es que todos vayamos hasta el final recuperados, que ya digo es recuperados inmunes o fallecidos, sino que si no se actúa sobre una determinada enfermedad, sobre un determinado agente infeccioso, esto es lo que predice el modelo SIR que ocurriría en una población. Este es el modelo que más se ha usado, digo, en los medios, pero en realidad en el modelo, en el caso de la COVID-19, el que creo que se ajusta más, y de hecho muchos matemáticos están trabajando sobre este, es el modelo SAFE. Le hemos metido una letra nueva, la S sigue siendo susceptible, la I son infectados y la R son recuperados, eso es igual que el modelo SIR, pero la E representa a un grupo que es muy importante y bastante trascendental en el caso de la COVID-19, que son las personas expuestas. Entendiendo por personas expuestas aquellas personas que están contagiadas pero son asintomáticas y no lo saben. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los problemas que hay, bueno, una de las causas que ha conseguido o que ha provocado que la COVID se expanda por el mundo entero, porque había gente que era asintomática, incluso no gente asintomática, sino gente que tenía síntomas, que ha interpretado como un catarro, un constipado o una gripe flojita, y ha diseminado el virus del SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19 por todo el mundo. Esa curva, en el caso de la COVID, es muy interesante, que es la curva rosa que aparece ahí en la pantalla, ¿vale? Bueno, pues esa sería la evolución con un modelo SAFE, que es un poquito más complicado que el modelo SIR, pero que te predice igualmente el comportamiento de una pandemia. Estos modelos, yo creo que no voy a entrar mucho más sobre ellos, porque creo que ya todos más o menos hemos visto, pero sí deciros que tanto en el modelo SAFE, que es este, como en el anterior, que era el modelo SIR, de lo que se trata es de que esa curva roja, que es la curva de infectados, nunca supere a la capacidad sanitaria del país, de la ciudad, de la región, del departamento, de lo que sea. Porque si ese pico, bueno, eso es fácil, no hay que saber matemáticas, si el número de infectados supera la capacidad de atención sanitaria por parte de las autoridades, pues evidentemente estamos en un hospital de emergencia. Está en el modelo SIR y está en el modelo SAFE, esa curva superó la capacidad sanitaria de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. ¿Vale? De ahí vino el famoso lema con el que empezó la campaña en redes sociales de tenemos que aplanar la curva. Probablemente muchos de nosotros nos vamos a contagiar de COVID-19, lo que no podemos es contagiarnos todos a la vez, porque si nos contagiamos todos a la vez, bueno, no lo voy a explicar más. Yo creo que en el caso de España, pues que es donde me ha tocado vivir, pues por culpa de los recortes brutales en sanidad que los anteriores gobiernos liberales han hecho en este país, pero incluso sin haber recortes, esa curva puede llegar a superar la capacidad sanitaria de los países. Bueno, esto es un poco lo que hemos oído hablar, esto era lo de aplanar la curva, y de estos mismos modelos, a eso sí quería llegar, de estos mismos modelos que son unos modelos, a mí me parecen preciosos, de ecuaciones digitales, pero no los voy a explicar aquí porque quiero ir a otro tema. Pues de estos preciosos modelos es de donde se obtiene también ese numerito, el numerito del que también se habla mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, que es el R0, el número básico de reproducción. El número básico de reproducción, como ya veis ahí en la diapositiva, evidentemente depende de la enfermedad. Y en el caso de la COVID, quiere decir, si está por debajo de 1, ese R0, no hay epidemia, o sea que está más o menos controlada, no va a haber pandemia, perdón. Y si está si vale 1, ya con que valga 1 o más de 1, pues ya está asegurada la pandemia. Entonces, la verdad tengo que decir que yo me asusté muchísimo la primera vez que vi el R0, las primeras estimaciones del R0,
de la COVID-19 porque estaba en 3 y pico. Y 3 y pico es mucho. O sea, si pensamos, por ejemplo, en un R0 de 2, ¿no?, que es menos que el del COVID, que la COVID, pues un R0 de 2, eso significaría, bueno, no lo he dicho, pero el R0 lo que nos mide, eso es importante saberlo, ¿qué mide el R0? ¿Por qué queremos conocer el R0? Pues porque el R0 nos dice cuántas personas se estima que un enfermo de COVID-19, en este caso, puede llegar a contagiar durante el periodo de la enfermedad, ¿vale? Cuántas víctimas, por decirlo así, entre comillas, porque el enfermo de COVID no lo hace queriendo, evidentemente no contagia queriendo, pero cuántas personas pueden ser contagiadas por un enfermo de COVID-19. Entonces, como decía, como estaba tratando de decir, yo vi alrededor de enero, vi unos estudios que se habían hecho sobre estimando el valor de R0 y estaba por 3 y pico, y ahí un poco fue cuando yo, al principio, tengo que confesar que las primeras noticias no me había preocupado de mucho del COVID-19, y fue ahí donde yo dije, cuidado que el COVID trae un R0 muy potente. Y decía, para que nos hiciéramos una idea, imaginemos que el R0 fuera 2, ¿no? Que el de COVID ahora, por los últimos estudios, está entre 2 y 3. Pero vamos a plantarlos en 2 porque creo que se ve muy sencillo el ejemplo. Si el R0 de una enfermedad es 2, significa que cada persona puede contagiar a otras 2. Pero esas 2, a su vez, van a contagiar a 2 cada uno, con lo cual van a contagiar a 4. Y esos 4, a la vez, podrían contagiar a 8, 2 cada uno. Bueno, si ese contagio se hiciera en un día, por hacer las cuentas simples, o sea, imaginemos que una persona enferma de COVID al día siguiente ha contagiado a 2, esos 2 al día siguiente contagian a los 4 que les toca, y esos 4 al día siguiente a los 8 que les toca, más o menos. Bueno, pues si fuera así, si todo el mundo estuviéramos en contacto, cosa que es verdad que la estamos porque los virus viajan en avión y porque estamos hiperconectados, pues en 33 días, después de 33 días, habríamos contagiado a más de 7.000 millones de personas, que es aproximadamente lo que se estima que es la población mundial. O sea, con una enfermedad de R0 igual a 2, en poco más de un mes, o en muy poco tiempo, si no se actúa sobre ella, podría contagiar a toda la humanidad. Son unas cuentas hechas un poco a rápido, ¿no? Y por redondear, porque también hay que tener en cuenta que si la gente no se moviera y se quedara en su ciudad, ese R0 no puede ser 2 todo el tiempo. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en Sevilla, que es la ciudad donde vivo, y empieza un enfermo con R02 y nadie sabe de Sevilla, evidentemente el R0 llega a un momento en que no puede ser 2. ¿Por qué? Porque ya está todo el mundo contagiado y no me quedan 2 víctimas para contagiar. El problema con la COVID ha sido la movilidad, ¿no? Que afortunadamente vivimos en un mundo global donde nos movemos mucho. Bueno, pues el R0 de la COVID-19, según lo último que he leído yo esta tarde, se estima que está entre 2 y 3. ¿Vale? Es un R0 que si no se permite el movimiento entre núcleos urbanos, tiene que decrecer por narices, porque llegará un momento que no tenga esas víctimas. Pero, ¿qué hacemos, no? Si tenemos una enfermedad con un R0 de 2 o de 3, pues, o de 18, porque tenemos enfermedades de R018, una enfermedad de R018 muy común es el sarampión. Por eso cada vez que sale un grupo que nace en algún sitio, una comunidad antivacunas, se produce una epidemia de sarampión, como por ejemplo la que ha azotado Europa en los últimos años, ¿no? Porque el sarampión es lo más contagioso, la enfermedad más contagiosa que conocemos. Pero bueno, vamos a seguir con la COVID. Si nos encontramos con una epidemia, con un R0 muy grande, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Vamos a morir todos? No, porque de ese mismo modelo que os he enseñado, tanto del SEIL como del SIR, el primero y el segundo, se hacen unas cuentas y se detecta esto, que para que haya epidemia es necesario que el número de personas, ese S0 que aparece en la diapositiva, el número de personas susceptibles al comienzo de la enfermedad sea mayor que 1 partido por R0. O sea que si conseguimos reducir el número de personas susceptibles, por muy grande que sea el R0, nunca habrá epidemia, porque no tiene suficiente gente. Por ejemplo, si en una comunidad el 95% de la población está
vacunada contra el sarampión, no puede haber epidemia, porque el número de susceptibles será menor estrictamente que uno partido por el resto. En el caso de la COVID-19, ¿para qué necesitamos para conseguir esto, que no haya epidemia? Para conseguir lo que se llama la inmunidad de grupo. Pues que el número de personas que no son susceptibles sea mayor que 2 partido por el resto. O sea, en el caso de la COVID, voy a hacer las cuentas, que ya las he hecho, en el caso de la COVID-19, para parar la epidemia necesitaríamos tener vacunados entre un 60 y un 70% de los grupos humanos, cosa que no podemos hacer porque no tenemos vacunas, o inmunizados, o tener ya una tasa de inmunización del 60 o 70%, cosa que tampoco hemos conseguido porque es una enfermedad nueva. Cuando no se puede reducir el número de susceptibles porque no hay vacunas o porque no hay suficiente, no ha transcurrido el tiempo necesario para alcanzar las tasas de inmunidad que aseguran que ya va a dejar de ser una epidemia, la única opción que queda es confinar a la población, para que estén en grupos reducidos y para que el R0 vaya disminuyendo por grupos, porque estaríamos como en cajitas. Entonces, en cada caja llegará un momento que el R0 tiene que bajar y tiene que bajar la epidemia. ¿Vale? Esto es un poco por contar. Esta es la parte de las curvas peligrosas de la charla. Y ahora un consejo, ¿no? Antes de pasar a la siguiente parte de la charla. Estamos todo el día en España, y supongo que en Ecuador y en todo, y no sé si hay aquí espectadores de otros países, pero evidentemente estamos todo el día escuchando datos sobre predicciones, sobre modelos matemáticos, sobre R0, sobre tasas de mortalidad. Y a dar un consejo. Las matemáticas son maravillosas y modelan todo muy bien. En este caso no se está modelando todo muy bien porque no tenemos, o sea, para saber, por ejemplo, el número de expuestos, tendríamos que hacerle PCRs a toda la población casi todos los días. Porque el consejo que le quería dar a todos los que nos escuchan, que nos ven, es que evidentemente es muy importante los datos matemáticos, hay mucha gente trabajando en los modelos matemáticos, pero hay que dejarle los datos a ellos. Es decir, que no se obsesionen con mirar los datos todos los días, ni intentar sacar conclusiones de los datos, y sobre todo no dejarse llevar por mucho charlatán, que también lo hay, siguiendo con el discurso de Sophie, que intenta hacer maravillas y modelos matemáticos como, wow, súper mágicos, como bolas de cristal matemáticas, porque no existe la bola de cristal matemática. Las matemáticas, como dice Fernando Simón, igual que la ciencia, va trabajando con lo que tiene. Entonces, mi consejo, resumiendo, es no se obsesionen con los datos. Hay mucha gente trabajando con los datos, hay muchísimos expertos trabajando con modelos matemáticos, y son esos expertos los que tienen que preocuparse de calcular esos datos para pasárselo para comunicarlo a las autoridades sanitarias y que las autoridades sanitarias obren en consecuencia. Y nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es hacer caso de las recomendaciones, se me ha pasado esto, de las recomendaciones sanitarias. Dejemos las matemáticas para los expertos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no todos tenemos el bagaje necesario para entender los modelos matemáticos y podemos asustarnos. Y ya estamos confinados, ya estamos asustados, o sea, no hace falta meter más ruido. Dejemos eso para los expertos, que se lo den a las autoridades sanitarias y que ellas decidan y nosotros hacerles caso. Estoy absolutamente segura, me he puesto los 10 dedos. Aquí eran las matemáticas que están escuchando, que están leyendo, que están viendo en redes sociales y que sí, que son matemáticas que funcionan, que lo único que pasa es que no tenemos los datos. Ya no voy a insistir más sobre eso, porque he dicho que no creo que sea asunto de los ciudadanos de a pie ocuparse de estos temas. Lo que sí hay una parte de las matemáticas que sí que me gustaría explicar, que a lo mejor está aplicando menos, es lo fácil que es contagiarse, o sea, lo fácil que es transmitir el contagio. Y para eso voy a recordar una propiedad que se llama un teorema, que se llama en matemáticas, la paradoja de la amistad. Es un teorema que viene a decir que la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos en media. Lo siento, pero es así. La mayoría de la gente, no todos, hay un grupito pequeño de gente que tiene más amigos que sus amigos en media, que son los que se suelen llamar, en lenguaje coloquial, pues los influencers, o que los matemáticos que trabajamos en redes, en grafos, pues le llamamos los sensores o conectores del grupo, que son las personas que tienen muchos contactos, ¿no? Que son
tienen más amigos que la media. Bueno, esto fue una observación que vino desde la sociología, pues Gospel, un sociólogo estadounidense, el que se dio cuenta en un experimento en un colegio americano de chicas, y bueno, aquí tiene, lo voy a contar rapidito, pero este es uno de los grafos que presentó Gospel. Él observó ese fenómeno, ¿no? Que la mayoría de la gente tenía menos amigos que sus amigos, en media. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que no sé si se ve bien por los nombrecitos, pero que si hacemos las cuentas sobre ese grafo, pues vemos que de todas las niñas que aparecen ahí, solo 2 de ellas, que son las que están marcadas en amarillo, tienen más amigos que sus amigas. Estas 2, que son Sue y Alice, serían las influencers de ese grupo de amigos, o las más populares, los conectores, los sensores, ¿vale? Eso lo observó este señor, que era sociólogo, y luego se demostró matemáticamente que, bueno, que va a ocurrir siempre, que en cualquier grupo social la gente tiene, la mayoría de la gente, no todos, tienen menos amigos que sus amigos en media. No pasa nada, no hay que deprimirse porque nos pasa casi todos. Y eso es una herramienta, o esta propiedad, que es un teorema matemático, o sea, que no es discutible, pues se ha utilizado muchas veces como técnica comercial para conseguir clientes, ¿no? No sé si, supongo que en Ecuador y en otros países también se hace, pero ahora ya menos, porque con las redes sociales nos tienen más controlado a todos y tienen más datos, pero cuando no existían esta cantidad de datos que proporcionan las redes sociales, pues lo que se hacía es que te decían, pues dame el nombre de 5 amigos tuyos y te regalo lo que sea, ¿no? Un regalito. Y lo que pretendían con ello es conseguir los datos de tus amigos más populares, porque siempre tus amigos tienen más amigos que tú, y normalmente la gente nombra a sus amigos más populares, ¿vale? Esto es la paradoja de la amistad. ¿Qué tiene que ver esto con la COVID-19? Pues esto es para que lo cuento, porque esto es lo que explica cómo la COVID-19 se ha expandido por el mundo. Porque alguien puede sentirse seguro, alguien que no tenga muchos contactos sociales, por ejemplo, pues puede sentirse seguro y decir, bueno, yo es que pues sí que puedo salir, porque total yo tengo 4 amigos, ¿no? Que lo hemos representado en ese grafo que está ahí, ¿no? Una persona que está unido a otras 4 personas, las personas están representadas con puntitos, y decir, bueno, yo es que soy muy poco popular, ¿no? Yo puedo pasearme con normalidad con la COVID-19, o sea, aún teniéndola, porque como mucho voy a contagiar a 4. Pero siguiendo el teorema de la paradoja de la amistad, entre esos 4 habrá alguien que tenga más amigos, que tenga, por ejemplo, 8. Porque lo que viene, otra de las consecuencias de la paradoja de la amistad es que todo el mundo, la mayoría de la gente, tiene menos amigos que sus amigos, porque la mayoría de la gente está conectado a alguien que es mucho más popular que él. Mucho más popular que él no significa que tú estés conectado a, no sé, a Justin Bieber, sino que tú tienes 4, tu amigo tiene 8, eso ya es un orden de magnitud más, y el doble, y eso hace que la media suba, ¿no? Bueno, pues como digo, esta persona solo contagiaría 4, pero a lo mejor entre esos 4 hay alguien que tiene 8 amigos y que contagia a esos 8, y que entre esos 8, por el teorema de la paradoja de la amistad, habrá alguno que tenga, por ejemplo, 16, y entre esos 16 habrá alguno que tenga 32, o sea que la aplicación sistemática de la paradoja de la amistad pues puede llegar de que una persona que tenga poco contacto llega a contactar a un influencer. Yo he puesto aquí a Ariana Grande porque es una de las que más seguidores tiene en Instagram, pero puede valer cualquier persona. De hecho, en esta crisis, en la crisis de la COVID, los influencers no son ni Ariana Grande ni los cantantes ni nada, porque están confinados, sino, por ejemplo, son cajeros que trabajan en supermercados o personal sanitario que están en contacto con mucha gente. Entonces, lo que la paradoja de la amistad, que es un teorema matemático, nos asegura es que si una persona que se contagia, que tenga pocos amigos, lo pintamos en azul, contagia a sus 4 amigos, y en muy pocos pasos puede llegar a contagiar a una persona, perdón, que me diga para atrás, a una persona que tenga muchos contactos. Lo de Ariana Grande es un chiste, sino puede ser un enfermero, o puede ser un médico, o puede ser un cajero del supermercado. Entonces, estas matemáticas son las que nos explican que tenemos que ser muy prudentes. Y que cualquier cosa que compartamos, ya sea un COVID, o sea, un virus, o ya sea un bulo, de lo que estaba hablando, una noticia falsa de la que hablaba Sofía en la primera parte, puede llegar muy lejos a llegar a una persona con muchos contactos que lo puede hacer viral. También tiene su parte buena. De hecho, esta paradoja de la amistad, en la famosa gripe de A, en 2009
también fue una de las epidemias importantes, no como de COVID, pero una epidemia importante. Pues estos dos investigadores, influencers, o sea, usaron la paradoja de la amistad pidiéndole a la gente que dijera los nombres de sus amigos, como las empresas estas que venden fiambreras, pero porque querían detectar quién eran las personas más populares dentro del campo universitario, más populares en número de amigos. Y lo que hicieron la gripe A, porque parece lógico pensar que la gente con más contactos son las primeras que van a enfermar. Y así fue. Los influencers, los sensores que detectaron ellos, bueno, no llamaban influencers, llamaban sensores, los sensores que detectaron ellos enfermaron de gripe A hasta 14 días antes que los otros alumnos de Harvard, los otros estudiantes de Harvard, que no estaban en el grupo de sensores. ¿Y esto para qué sirve? Pues para detectar eso, que la epidemia ha llegado a un grupo social y que pues se pueden poner medidas de atención temprana, o si, por ejemplo, se tiene una vacuna, pues y no hay vacuna para todos, porque puede ocurrir que no haya vacuna para todos, pues tratar de vacunar a los que pueden contagiar más la enfermedad, que son los sensores. Esto también son matemáticas para una pandemia. Y ahora, por último, ya termino, esto sirve para explicar los contagios de COVID y los grupos de WhatsApp de lo que hablaba Sofi, que es la ilusión de la mayoría. El espejismo de la mayoría, de Majority Illusion, que es un trabajo de estos investigadores que están aquí, y que voy a explicar con este dibujito, con este grafo que es del artículo de ellos y que lo explica muy bien. Ahí tenemos una comunidad donde hay 14 puntitos que representan a 14 personas, 11 están en blanco y 3 están en violeta. Vamos a suponer que esos 3 en violeta están contagiados, son solo 3 contagiados dentro de un grupo de 14, muy poquito. La mayoría está sana, la mayoría está a salvo, porque 3 de 14 son muy pocos. Ahora vamos a ver los contactos que hay entre ellos, las líneas, las rayitas, indican los contactos. Si nos fijamos en este individuo, resulta que que tiene solo 2 amigos y los 2 son violeta, resulta que esta persona está en una situación en la que el 100% de sus contactos están contagiados. Si nos miramos con lo cual tiene muchas papeletas para contagiarse. Si miramos a esta otra persona que se acaba de iluminar en rojo, pues observaremos que 3 de sus 4 amigos son violeta, o sea que el 75% de sus contactos ya están contagiados de COVID-19. Y si no voy a seguir señalando puntos, pero todos los puntos blancos comparten esa propiedad, que están más del 50% de sus contactos ya están contagiados de COVID-19. ¿Qué pasa ahí en ese dibujo, en ese grafo, como le llamamos los matemáticos? Pues que los puntos violetas son precisamente los sensores, los influencers, que son las personas que tienen más amigos que la media. Luego lo que quiero decir es que, uniendo esto con la paradoja de la amistad, es que en virtud de la paradoja de la amistad, una persona con muy pocos contactos puede llegar a contagiar a un influencer, a un sensor, que no tiene que ser un cantante famoso, puede ser un enfermero, un médico, un cajero en un supermercado, y que una vez que el sensor, el influencer está infectado, que es lo que nos muestra aquí el espejismo de la mayoría, está a un paso de contagiar a toda la población. Esto también sirve para los bulos en el sentido que decía, de la noticia falsa que decía Sofi. Si 3 personas, imaginemos que en este grupo social de las 14 personas, 3 lanzan una noticia falsa pues sobre los milagros, los productos milagrosos que curan la COVID. Entonces decimos, bueno, pero la mayoría sabe que es falso porque la mayoría lo ve blanco. Pero si nos metemos dentro del grupo, pues resulta que este señor de rojo, esta señora piensan que es cierto la noticia falsa, y en otro caso, que ya lo hemos visto antes, piensa que el 75% de sus contactos se ha creído lo del eucalipto, luego debe ser verdad. O sea que tanto la paradoja de la amistad como el espejismo de la mayoría sirve tanto para los contagios como para las noticias falsas. Pero volviendo a los contagios, que es el tema del webinar, y para terminar, lo que quiero dejar claro que sí que ahí sí que podemos hacer algo. O sea, la población general no podemos intervenir en la elaboración de los modelos matemáticos ni en los resultados, pero sí podemos intervenir en frenar la curva, teniendo en cuenta que es muy fácil contagiar y que lo único que podemos hacer para frenar la curva, que es la que tenemos que frenar, es, bueno, aquí esta viñeta de Javi Catura en Twitter,
que es, al principio, ni tenemos vacunas, ni estamos alcanzando las tasas de inmunización que necesitamos. Así que nada más, lo dejo por aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu presentación. Estuvo demasiado interesante. Gracias. Entonces ahora vamos con las preguntas. Sofi y Clara. Sandrita, por favor. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la presentación excelente que nos acabaron de dar. También a Clara, muchísimas gracias. Sofi, tenemos una pregunta de Sebastián Ayala Ruano. Dice, muchas gracias por las dos brillantes exposiciones. Sofi, ¿cuáles serían las alternativas para que la ciencia sea asequible para el ciudadano común? Ya que, como mencionaste, no todos tienen acceso a las redes sociales u otros medios. Por lo tanto, ¿cómo podemos lograr que la ciencia llegue al común? Justo en estos días, yo vivo en un edificio, ¿no? Y entonces en este edificio están los guardias que muchos no se han ido, son 4 guardias. Y creo de los 4, 2 no se han ido a sus casas, se quedaron a vivir aquí. Y el otro día que bajaba a botar la basura me quedé conversando con ellos y me puse a explicarles sobre COVID, ¿no? Pero me puse a explicarles, a conversar con ellos, explicarles por qué teníamos que lavarnos las manos, qué era el tema de la curva, pero estaba hablando con ellos sobre la situación, y entonces estaba hablando en un lenguaje, entonces me preguntaban qué pensaba del eucalipto, yo les decía que no, que eso no funciona, otros me dijeron que se iban a tomar Birm, entonces yo les decía que tampoco entiendo que eso funciona. Birm es un medicamento natural, Clara, que aquí se lo comercializa en Ecuador. Entonces es muy común ese medicamento. Y otros me decían que estaban tomando mucha vitamina C. Entonces yo básicamente les estaba explicando. Entonces muchos me decían, pero ya cuando llegue la vacuna, ¿no es cierto? Los señores me decían, vamos a poder salir. Entonces les explicaba que la vacuna también va a demorar. Pero yo creo que ese tipo de cosas ayudan mucho. O sea, hablar, conversar y sobre todo que puedas estar utilizando el lenguaje de estas personas y hablando desde las necesidades que ellos tienen. Por eso al principio les hablaba de lo de agenda setting en el tema de la agenda pública. Poco o nada se habla de la agenda pública. Por eso es que ahora incluso dentro del periodismo hay un nuevo campo que es el periodismo ciudadano, que yo digo que es el periodismo que le hace la justicia a la agenda pública, porque tenemos el periodismo político y tenemos en sí todas las corrientes epistemológicas del funcionalismo para explicar los medios. Pero ahora, llegar a hablar con las personas desde sus propias necesidades, desde lo que ellos necesitan, es básicamente adentrarnos en su lenguaje, ¿no? Utilizar, hablar con cuestiones muy, muy cotidianas, ¿no? Como por ejemplo el tema del dinero también, el tema del dinero, la desinfección del dinero, el uso del cloro para desinfectarnos y entrar. Yo creo que básicamente es eso, hablar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje básicamente que esté anclado a las necesidades de comunicación y de información que las personas tienen. Gracias, Sofi. Perfectamente. Oh, te ha preguntado a ti, pero estoy de acuerdo. ¿Se nos fue Sandra? Sí, no sé. Aquí estoy. Sí, aquí estoy, perdón. Aló, sí, Clara, no sé tú qué opinas también respecto a esta pregunta. Bueno, pues yo estaba aquí cabeceando, no sé si se veía, porque estoy absolutamente de acuerdo con Sofía, con Sofi. No recuerdo quién dijo, no sé si fue, creo que fue Asimov el que decía que los científicos teníamos perdida la batalla de la divulgación o de la información, pues porque hablábamos con un lenguaje muy académico o muy subido de tono que no llegaba a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Sofi, ¿no? La forma de hablar con la gente, sobre todo es con empatía. O sea, porque igual que con los antivacunas, ¿no? Tú no puedes, evidentemente las vacunas, quitando la potabilización del agua, es la medida sanitaria que más vidas ha salvado en el mundo, pero tú no puedes llegar ni a un antivacunas ni a alguien que te esté contando un bulo y golpearle, ¿no? Y decirle, no, eso es mentira, ¿no? Porque para eso está ahí la tercera ley de Newton, que te dice que si empujas para un lado, te viene para otro y con la misma fuerza, ¿no? Entonces, la empatía. Y si tú estás hablando con los guardas de tu
tu bloque, de su edificio, como dice Sofía, o si estás en la carnicería hablando con una señora que a lo mejor, o que un señor que no tiene información, lo más importante es intentar adivinar qué es lo que le preocupa a esta persona y tratar de o de ponerlo en alerta, en el caso de tranquilizarlo, dándole herramientas que son válidas, ¿no? Y pues no, la medicina natural, que no recuerdo el nombre que me ha dicho Sofi, no sirve para nada, pero no decir, es una chorrada, porque eso no se puede decir. Decir, mira, te la quieres tomar, vale, pero no hay evidencia científica de que eso funcione, lo mejor es lavarse las manos, tan simple como eliminar el virus, no tocarte la cara y cosas así. O sea, que básicamente digo lo mismo que Sofía, rebajar el lenguaje, porque si no los científicos perdemos la batalla. Es un poco como perdemos la batalla también a lo mejor con otro tipo de actividades que ponen en riesgo la salud pública, que es la homeopatía, ¿no? O sea, tú intentas explicarle, no, la homeopatía no funciona, le hablas de química, le hablas del número de Avogadro y tal, y desconecta, porque ya está, ya le has dicho 4 palabras científicos y ya quiere desconectar, mientras que un homeópata pues va al corazón, ¿no? De te vas a sentir bien, no sé cuánto, y ahí perdemos la batalla porque, claro, es más agradable escuchar palabras que hablan de sentimientos que hablar de química y del número de Avogadro. Y como no queremos perder esa batalla, porque, bueno, en el caso de la homeopatía, pues digamos que si alguien se trata de una enfermedad grave con homeopatía, al final el único que pierde es esa persona, ¿no? Porque se muere esa persona, ¿no? O bueno, ¿no? También podemos perder nosotros, porque igual cuando se ponga muy malito va a nuestro servicio sanitario y necesitamos ponerle tratamientos muy caros. Pero en el caso de epidemias es más grave, o sea, nos afecta a todos. Un poco como dice un médico al que yo admiro mucho, que es Federico Martinón, que es el director de la unidad de pediatría aquí en la universidad, en el Hospital de Santiago. Él dice, si tomas homeopatía es como si conduces tu coche sin el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Pero si no te vacunas o si no contemplan las normas de distanciamiento social con la COVID-19, no es que estés conduciendo sin cinturón de seguridad, es que estás conduciendo por mi carril y en sentido contrario, ¿no? Entonces hay que, por el bien de todos, tenemos que conseguir que la gente sea consciente por su salud y por la nuestra. O sea, que es ya casi ser amable, ser empático, usar el lenguaje común, no lo hacemos solo por ellos, también lo hacemos por nosotros, porque estamos en medio de una pandemia. Muchas gracias, Clara. Damos paso a Alfonso Molina, por favor. Muchísimas gracias, Clara, por la interesante exposición. Alberto Márquez nos hace una pregunta dirigida a ti. ¿Cuál sería la explicación para encontrar un comportamiento tan errático en la curva de contagiados y de fallecidos en Ecuador? Él nos pone un link que muestra la curva de Ecuador que sube, vuelve a bajar, baja y vuelve a subir nuevamente. ¿Cuál sería la posible explicación matemática primero que podría tener el comportamiento de esta curva? Y luego, si es que Sofi también puede hacernos algún comentario al respecto. Gracias. Pues, hola Alberto, pues la verdad es que no había visto la curva hasta ahora que la manda Alberto, la curva de Ecuador, perdóname, pero estamos pendientes de la curva de España, pero sí que es absolutamente errático. Yo creo que es sobre todo a partir del día 30 por ahí, que hay una subida impresionante. Igual lo que hay es, por darle una explicación, no creo que tenga que ver con la enfermedad, sino más bien con la recogida de datos, ¿no? Que había datos que no se habían recogido y que en un momento determinado pega ese salto, ¿no? Porque tal como predicen los modelos matemáticos, tanto de SIR como de SEIR, y otros modelos epidemiológicos que más o menos están basados en los mismos argumentos de ecuaciones diferenciales, las curvas son suaves, o sea, suaves son redonditas, ¿no? Los matemáticos le llamamos derivables. Y esta es una curva con demasiados picos para seguir ese modelo. Entonces yo creo que esos picos, por decir, o sea, es mi impresión, que esos picos tienen que ver más con recogida de datos que con la realidad. O sea, que puede ser que en algún momento determinado había datos
como ha pasado en algunos países, ¿no? Que no incorporaban los datos, por ejemplo, de fallecidos en residencias de mayores y de pronto lo recogen y entonces dan un pico de muertes. No es que haya habido más muertes, es que han incorporado datos. Porque si no, francamente, desde el punto de vista matemático, no se corresponde, bueno, a ninguna de las curvas que os he enseñado, que es el comportamiento más o menos de una curva en una enfermedad que es una curva decir algo, pero lo que estoy diciendo es mi impresión, porque la estoy viendo por primera vez, es que tiene que ver más con esto, con los reductivos, que con la propia enfermedad. Pero en el discurrir de los acontecimientos en Ecuador no puede dar más información. Yo creo que lo que pasa en Ecuador es básicamente un manejo. Primero hay se han observado mucho y se han criticado mucho el manejo y la gestión que se ha realizado en torno a las cifras, ¿no? Y creo que eso es una cuestión que también es un problema a nivel mundial, ¿no? En todos los países quizás se ha hecho esta denuncia del manejo de cifras, pero en Ecuador ha sido más, porque básicamente los días que tú mencionas, justo ahora te acababa de mandar a tu WhatsApp una plataforma que se llama COVID Modemat, que justo ayer me pasó un amigo de la Escuela Politécnica Nacional, en donde es realizado por el grupo de modelización matemática de la universidad, y que ellos hacen básicamente estos análisis de curvas con los datos que presenta el COE, el Comité de Operaciones Especiales. Entonces, por ejemplo, lo que más llama la atención es que ellos muestran aquí el dato de casos confirmados con las pruebas de PCR, no con las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita sale 26.350, pero en los datos nacionales, ¿no es cierto?, que hasta hoy en la mañana creo que revisa estaban como en 34.000. Entonces, mira, aquí ya tienes como dos cifras diferentes, ¿no? Pero en este caso solo se toma en cuenta las pruebas PCR. Y luego aquí puedes ver también la información por provincias. Entonces, yo creo que básicamente el tema de las curvas en Ecuador ha sido en el manejo de los datos, en el manejo de la presentación de los datos, en el manejo de las cifras, porque incluso el pico más grande que estuvimos aquí en Quito, no en Quito todavía, no llegamos al pico, ¿no? En Guayaquil fue en abril. Entonces, en abril es como que hubo un pico súper agudo, y justo ayer escuchaba yo incluso una entrevista de Gabriel Trueba, que es el director del Centro de Microbiología de la Universidad de San Francisco, que es el centro que ya pudo hacer el análisis del genoma del virus, ¿no? Entonces, él explicaba básicamente esto también, ¿no? Que en Guayaquil fue un pico súper agudo, ¿no es cierto?, que fue en abril, pero que en Quito quizás por el manejo el que se hizo y la pronta cuarentena, pues va a ser un poco más largo, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, desde mi parte comunicacional periodística, hay mucho cuestionamiento sobre el manejo de las cifras, del manejo de las curvas, y lastimosamente es porque no ha habido una adecuada gestión desde la salud pública, ¿no es cierto? Y también es el hecho de lo que les comentaba al principio, en este tema de la agenda setting, todo el mundo se metió a opinar, y ese es un problema que tenemos actualmente ya dentro de la misma infodemia, ¿no? Así como tenemos investigadoras e investigadores que están compartiendo información relevante y han creado plataformas como la que les comentaba actualmente, pues hay otro grupo de personas que no lo están, y simplemente esto se terminó como un apocalipsis de un montón de datos, de un montón de información que se está compartiendo y viralizando, ¿no? Por eso es que también lo que mencionaba al principio de Andrea Kalker, ¿no?, que tiene tanto impacto aquí y que llegan a notarizar un ensayo clínico y que la gente realmente lo considera y lo cree verdad porque está notarizado, y la fe pública del notario aquí en estos países, pues básicamente es como lo que diga el notario, y el notario lo dice. Así que si aparece quizás mañana un notario o alguna persona así que nos habla de que la curva se aplanó y todo lo demás, podemos tener incluso el riesgo de que haya personas que crean en eso. Entonces yo creo que ahí es donde debemos atacar.
al ciudadano de a pie, a la persona que esté interesada en saber esto, porque hay muchos casos, hay mucha gente que ya está afuera en las calles porque realmente tienen que vivir, o sea, tienen que, y realmente se ha estado combatiendo el tema de la informalidad en el comercio, pero es imposible, es imposible. Entonces, han tenido que cerrarse mercados, ¿no es cierto? Hemos visto el cierre de mercados y la gente ha salido con sus productos a vender en las calles. Entonces, es como que ya está descontrolado esto, pero a la gente básicamente ahí tenemos que ponernos a pensar. Justo hay otro meme que lo leí ayer que decía, bueno, la gente está ya sin trabajo, no tiene que comer, entonces quizás su última preocupación ahorita es contagiarse o no de COVID, porque ya no tiene trabajo y ya no tiene tampoco un sustento, ¿no? Entonces, quizás tampoco ya no le hagan caso ni a la curva, ni a los datos, ni a lo que diga en este caso el gobierno, que vuelvo al principio también, en este caso hay un desprestigio ya bastante fuerte a la gestión gubernamental. Chicos. Gracias, Sofi. Tenemos otra pregunta para ti. ¿Cómo está la divulgación científica en el Ecuador? ¿Los investigadores están listos para ser divulgadores? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero creo que estamos en un buen momento dentro de esta esfera pública de cómo se ha manejado el tema desde la comunidad científica, ¿no? Vemos a muchos científicas y científicos que están en el espacio público, ustedes mismos, por ejemplo, que son un grupo de investigadores, ¿no es cierto?, están haciendo un proyecto de divulgación que de encontramos científicas y científicos que están en redes sociales, y lo más interesante que ya, por ejemplo, tenemos científicas y científicos que son considerados influencers, incluso por los mismos espacios de farándula, de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, ayer veía a Yalai Dubois, que es uno de los grandes referentes del entretenimiento de este país, le iba a entrevistar en su programa Linda Guamán, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así algunos otros investigadores que han estado. Creo que falta mucho, pero es un buen comienzo. A diferencia de, por ejemplo, el día lunes estábamos en un webinar con Antonio Martínez Ron, entonces nosotros súper motivados, decíamos que estamos aquí trabajando en proyectos de divulgación en Ecuador, que estamos súper motivados porque aquí ya se está hablando de periodismo científico, de divulgación y todo. Entonces él como que nos pinchaba el globito y nos decía, sí, pero ¿para qué? O sea, porque en el futuro ya no va a haber, o sea, solo va a haber investigación para biomedicina e incluso ya a la gente no le va a importar el periodismo científico, entonces como que nos pinchaba el globito, pero yo me quería pensar, o sea, me quedaba pensando después y digo, pero si nos ponemos a pensar hace un año hasta acá, todo lo que hemos hecho para fortalecer los procesos de divulgación desde nuestras diferentes trincheras, pues ha sido realmente valioso y loable, porque cada actor social que entiende la importancia de divulgar ciencia, de fortalecer estos espacios, pues lo ha hecho de esta forma desinteresada, ¿no? Y de esta forma súper fuerte de querer anclar con las personas. También ha habido personas que me han dicho, bueno, pero finalmente los webinars y todo eso solo llegan a un grupo de personas y quizás se están quedando en una esfera. Y quizás estamos ahí en podría explicarse la paradoja que nos decía Clara, ¿no es cierto? Que quizás nos estamos dando la vuelta entre nosotros mismos. Y ahí es, por ejemplo, donde deberíamos ir a la calle, ¿no? Hay un proyecto que queremos emprender, que teníamos todas las ganas de emprender con la gente de CUNA y con otras personas, que era como la ciencia va al barrio, que son proyectos de divulgación que hay en España y así, ¿no? Para ir a realmente, imagínense, llenar, por ejemplo, las casas barriales, e ir con las científicas y los científicos a hablar allá a la gente de hipertensión, a hablarle de diabetes, a hablarle de cosas que le interesan, ¿no? Que son como enfermedades muy recurrentes en Ecuador, creo que es importante. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Lastimosamente es una pandemia y estamos sufriendo muchísimo las brechas tecnológicas, las brechas sociales, pero yo creo que para la divulgación este es un boom y creo que es el momento en el que tenemos que aprovecharlo y sacar de aquí las mejores armas que nos permitan fortalecer los procesos para que en este caso desde el gobierno, desde los entes rectores entiendan la importancia de una estrategia de divulgación,
a nivel nacional, que las universidades que tienen las carreras de periodismo y consoliden en sus mallas curriculares las materias de periodismo científico, que podamos tener reconocimientos para los investigadores y las investigadoras que hacen divulgación, ¿no es cierto? Porque es realmente importante. Y yo creo que hemos hecho, hemos generado opinión pública, lo que les decía al principio, hemos generado esa opinión pública y este tipo de espacios y la tecnología han permitido. Entonces, quizás sí, ahora estamos los mismos o somos pocos los que estamos aquí compartiendo esta información, pero yo creo que luego va a ser la pauta para que luego en un futuro podamos trasladarnos a otros espacios y seguir hablando de ciencia en diferentes formatos y en diferentes lenguajes. Muchas gracias, Sofi. Y Clara, ¿qué nos puedes decir tú de la realidad de España? ¿Es mucho más fácil la divulgación científica allá? Bueno, yo un poco como decía Sofi, creo que no ahora con la pandemia, que evidentemente pues las cuentas de personas que hablan de la pandemia pues están subiendo más de seguidores, pero eso es la esfera de Twitter, en la esfera de Facebook, que no nos olvidemos que no es el mundo, que no es el país. Sí que hace unos años que la divulgación científica en general está tomando más presencia, pero yo no soy tan optimista como Sofi. No sé si estamos llegando a todos sitios, quiero decir que no sé si estamos llegando a los convencidos, porque claro, yo tengo blogs de ciencia, tengo matemáticas principalmente, porque yo lo que divulgo son matemáticas, o libros, o escribo artículos, pero claro, nadie que no esté interesado va a comprar un libro mío, ni nadie que no esté interesado va a ver una charla mía de ciencia. Entonces hay que llegar a los sitios donde nos falta llegar a eso, a los sitios donde la gente no va a buscar un libro de matemática y de ciencia. En ese sentido, pues, por ejemplo, yo mi experiencia, que de hecho esta tarde me hacían una entrevista también sobre esto, la radio, ¿no? En España yo estuve 2 años en un programa de radio y he conseguido, bueno, lo ha conseguido la radio, no lo he conseguido yo, ¿no? Pero tengo anécdotas muy interesantes que contar del poder de la radio en medios generalistas, ¿no? Donde yo contaba algo de matemáticas o de grafos, lo que sea, y de la cantidad de gente que luego me he ido encontrando que nunca hubieran escuchado una charla de matemáticas, pero como está en medio de un programa que va a hablar de todo, pues sale una chica, una señora, una chica, una señora ya con sus años, hablando de matemáticas y te dicen, ay, que me ha gustado mucho, ¿no? Y luego, pues cuando me he ido moviendo por aquí la geografía española a dar charlas, pues me he encontrado mucha gente que venía a escuchar mi charla porque me escuchaban en la radio. Entonces es porque la divulgación se metía en medio de muchas cosas, ¿no? Entonces esa es la forma de hacer, una forma de llegar a todo el mundo. Y la forma de llegar a todo el mundo, pues ya la ha dicho también Sofi, que es salir a la calle, ¿no? Salir a los barrios, salir, bueno, pues aquí, por ejemplo, en una iniciativa en Sevilla y en Extremadura también, de ir a las cárceles y de encontrar gente que, aparte de que le haces un favor, porque le ayuda un poco a olvidar un poco la situación de falta de libertad que están sufriendo, pues que descubren cosas que en su vida a lo mejor no se les hubiera ocurrido buscar esa información. Y además me hace mucha gracia, ¿no? Yo me incorporé de un interno de la cárcel de Extremadura que decía, a mí antes cuando salía un estudio científico en la televisión, pues yo pasaba, ¿no? Dice, pero ahora cuando ponen la televisión en la sala y dicen, científicos de Suecia han demostrado, el tipo era enorme, ¿no? Daba un miedo porque tenía una fuerza, y decía, yo me levanto y digo, todo el mundo callado, todos callados, que quiero escuchar las noticias de ciencia, y te aseguro que se callarían porque daba un poco de miedo. Entonces son gente a la que se puede llegar saliendo de la esfera divulgativa, y en la que yo dedico más esfuerzo, porque no puedes estar en todos los frentes a la vez, pero a la que yo dedico más esfuerzo personal es a ir a los centros educativos. Porque no todos los niños, o sea, el centro educativo, pues desde niños de 5 añitos hasta, bueno, la universidad ya, digamos que son gente ya más convencida, pero creo que es importante llegar a los centros educativos, repito, porque ahí están todos los niños. Entonces, nosotros hacemos muchas actividades pues en la Feria de la Ciencia, en museos de ciencia, pero son al final los niños que van al Museo de Ciencia, los niños que van a verme a mí, que si yo pongo un stand en la Feria de la Ciencia, son niños que lo llevan sus papás porque sus papás tienen interés en la ciencia. Pero si vas a un colegio o a un instituto, pues llegas a todos los niños. Entonces, y luego los niños
transmiten esa, si tú les llegas, si consigues llegar a ellos educan, entre comillas, a los papás, ¿no? Porque me pasa a mí, ¿no? O sea, yo cuando he aprendido a reciclar en casa por las broncas de mis hijos, que no, mamá, eso va a cristal, no, mamá, porque en el cole me estaban enseñando, claro, a mí no me han educado en la cultura del reciclado, y aunque haya muchos mensajes, pero tenía un niño en casa que estaba todo el día pendiente de si reciclaba bien o reciclaba mal los productos de residuos, ¿no? Pues en ese sentido, si tú consigues llegar a los niños y que ellos se interesen, pero a todos, no a los que van a los museos de ciencia, que está muy bien que vayan, pero es que hay niños que no van a ir nunca a un museo de ciencia porque sus papás o no tienen tiempo, o no tienen la posibilidad, o no tienen el interés en llevar al museo de ciencia. Y llegar a los centros educativos, que ya digo que es lo que más me interesa, ahora mismo, no lo que más me interesa, lo que más tiempo y esfuerzo le dedico, es una forma de democratizar ese conocimiento, ¿no? Ahí están todos los niños de todos los grupos sociales, y sobre todo lo interesante y lo que más me gusta es ir a sitios, a coles, de sitios más desfavorecidos, ¿no? Donde todavía van a tener menos acceso a este tipo de cosas. Eso, y también a los maestros, o sea, porque si tú a los maestros y profesores, que también yo doy curso para maestros y profesores, les cuentas cosas de divulgación que no conocen y consigues llegar a ellos, eso todavía es mejor. Porque si yo voy a una sesión con 100 alumnos de primaria, pues convenzo a 100 alumnos. Bueno, vamos a poner que los convenzo, ¿no? Pero si convenzo a 100 profesores, esos 100 profesores son los que, como usando los grafos otra vez, los que van a seguir expandiendo, sobre todo, más que, yo lo que siempre intento de divulgar la ciencia, en mi caso matemáticas, porque la conozcan, ¿no? Y es bonita, pero no pretendo tampoco que todos los niños sean ni científicos, ni todas las niñas sean científicas, porque el mundo sería muy aburrido si hubiera científico, pero que sí es muy importante, creo que para cualquier país, para España, para Ecuador y para cualquier país, es muy, muy importante que todos entiendan la importancia del papel de la ciencia en una comunidad, ya sea un país o lo que sea, independientemente de que luego quieran ser científicos y no, porque de esos niños y niñas pues van a salir también nuestros políticos. Y es muy importante que nuestros políticos sepan desde pequeñitos qué importante es la ciencia y qué importante es invertir en ciencia. Y también entre esos grupos de niños y niñas pequeñitos saldrán futbolistas muy famosos, artistas, y también ellos tienen que entender la importancia de la inversión en ciencia para que cuando tengan muchísimo dinero, pues no evadan los impuestos, porque sabrán que si evaden impuestos le están robando dinero a la ciencia. O sea que esa es la parte a la que me dedico más, con la ilusión de eso, de que nuestros futuros políticos, nuestros futuros ricos, sepan la importancia que tiene invertir en ciencia. Y nuestros científicos, claro. Para cerrar este interesante webinar, te hacemos la última pregunta, Clara. ¿Cómo podríamos utilizar la curva, los datos de la curva, para iniciar la desescalada, el cambio de fases en España o el cambio de semáforos que tenemos en las provincias de aquí en Ecuador? Pues no sé si la curva, evidentemente, ya en España, la verdad es que hace un par de días que no vino los datos, ya hay muchas comunidades que están con el R0, con el número de reproducción básico por debajo de 1. Pero eso lo único que te dice es que puedes intentar a mover a la gente, pero no hay, o sea, eso sí que es un experimento, bueno, de hecho está pasando en otros países como Alemania, como Corea, la técnica es ensayo y error, o sea, la curva, lo único que te puede decir es, si empieza a bajar, sobre todo si baja por debajo de 1, que puedes ir relajando las condiciones. Pero no hay que olvidar que en esta pandemia, en este virus, el SARS-CoV-2 o la COVID-19, que es la enfermedad, nos está dando muchas sorpresas, en el sentido más negativo de la palabra, ¿no? De que hay mucho asintomático que está por ahí y que igual ahora mismo no contagia porque está confinado, pero si desescalamos, pues puede empezar a volver a contagiar. O sea, resumiendo, por dar una respuesta, no creo que la curva nos puede ayudar y orientar, pero con lo que conocemos de esta enfermedad, que es muy poco, porque aunque haya muchísima comunidad internacional científica trabajando sobre ella, es una enfermedad que, como decía otro día un médico, que ahora no recuerdo el nombre, ha sido como un bólido que nos ha atropellado 200 por hora y 200 kilómetros por hora y no le hemos visto ni el color ni la matrícula, ¿no?
Pues con lo poco que conocemos de esta enfermedad, yo creo que los protocolos de desescalada, ya sea por semáforo, ya sea por fase, van a ser un poco de ensayo y error. Y la prueba está en que pues, ya algunos países que habían relajado alguna medida han tenido que dar marcha atrás porque han vuelto a haber repuntes de la enfermedad. Pero es que en esta enfermedad, como debo repetir, la cifra de gente asintomática es la que hace que todo se descuadre o que no sepamos tomar decisiones con mucha seguridad. Pero también es muy difícil detectar a los asintomáticos porque, otra vez vuelvo a repetir, ¿cómo detectamos a los asintomáticos? Tendríamos que pasarle PCRs, porque los test rápidos no son demasiado fiables, PCR a toda la población y cada 2 días, ¿no? Que tú lo tengas hoy no significa que no lo tengas mañana, con lo cual siento decir que no creo que la curva nos puede ayudar, más que nos puede dar pistas, ¿no? de cómo intentar hacer la desescalada, pero me temo que aunque suene un poco desilusionante, los ensayos van a ser de prueba y error. Ahí quería añadir algo rapidito. Recordaba con lo que estaba hablando Clara, la otra vez el rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempertegui, que también trabaja muy bien estos temas, en una entrevista él decía que una forma para detectar pronto a los asintomáticos, él hablaba de una gestión temprana de casos, por ejemplo, identificando los barrios en donde más casos hay, y él decía ahí ir a hacer las pruebas, por ejemplo, a la señora de la tienda, hacer la prueba al señor de la panadería, en donde sabemos que se va a concentrar más gente. Entonces me estaba acordando de eso ahora con la explicación de tus grafos, porque creo que claro, eso sería súper interesante, pero claro. No, sí, exactamente. Yo hace bueno, no me acuerdo, porque como estoy en casa tengo la noción del tiempo perdida, pero hace un par de semanas lo decía yo, digo, igual que hicieron lo que yo he contado de la gripe A, ¿no? Que monitorizaron a los influencers, pues evidentemente yo no soy experta epidemióloga, pero a lo mejor una estrategia, ya que no pueden hacer PCRs para todo, es hacerle PCR a los influencers, que son lo que tú estás diciendo. La señora de la carnicería, el señor de la pescadería, eso, porque los influencers aquí sociales no son ahora, digámoslo, ni un futbolista, no son Ronaldo ni es Ariana Grande, es el señor que vende el pan, el señor que vende tal. Entonces yo eso lo propuse, digo, no soy experta, pero igual si no hay bastantes PCR habría que aquí es muy fácil, porque no es cuestión de amigos, es decir, ir a la gente, a los sanitarios, a la gente que está atendiendo tiendas y tal, y monitorizarlos a ellos. Eso sí. Así es. Me acordaba justamente de eso. Pero eso, pues lo que acabas de contar es exactamente eso, es el uso de la paradoja de la amistad para detección temprana de casos. Sí, pero claro, ves, este tipo de ideas y todo quedan ahí en las entrevistas bien grabadas y todo, pero poco nada se hace. Yo un día pensando en alto, digo, voy a poner en Twitter, pero claro, yo en Twitter soy una mindundi. Digo, oye, no, mira, esto se hizo la gripe A para atención temprana, ¿no? Para detectar que ya había llegado la gripe a Harvard, porque lo hicieron unos investigadores en Harvard y claro, lo hicieron en el entorno que les resultaba fácil trabajar. Digo, igual habría que hacer las PCRs aquí a los influencers que, como he dicho, pues son ahora mismo están muy detectados, ¿no? Son las personas que están en contacto con el público por su labor profesional. Y luego, para terminar, también me gustaría también decir el hecho de que de la misma forma en la que se comparte así con estos influencers la pandemia de la COVID, se comparte la pandemia de desinformativa. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos un papel muy importante en convertirnos en estos gestores de información para que si llega la información a nosotros, hey, ya hasta aquí llega, ¿no? Por eso es que, claro, tú me decías, capaz mi familia tiene un chat aparte de Siminillo que también era un chiste. Te autocensuran. Pero no, ¿sabes qué me ha servido mucho esto? De que, por ejemplo, mis papás me mandan todos los días, mira, esto me mandaron, y vivo leyendo todo lo que me mandan, pero me doy el trabajo, o sea, sé que me toma tiempo, pero me doy el trabajo de decir, no, esto no es verdad, y así todo, y les mando, y les digo, tú manda en el grupo de tus amigos y diles, mira, esto no es verdad, y mándales estos links. Entonces, así al menos estoy
digo, a ver, mis papás que tienen como 3 grupos de amigos cada uno, entonces ellos me mandan, reviso, yo les digo, no, no puede ser, es mentira, todo fake news, y les envío a ellos otros links y ellos les mandan. Entonces mi papá el otro día me dijo, ay, mi hijita dice que bueno, dice, mis amigos me dijeron que bueno, Willow, ¿de dónde conseguiste tanta información? Y yo les dije que mi hija periodista me mandó. Entonces, al menos así logras contrarrestar. Entonces yo creo que nos tenemos que convertir ahora en esa fuerza de choque para tratar de evitar que estas noticias falsas se propaguen y sigan generando esta opinión pública negativa. Efectivamente. Sí, sí, yo, mi padre igual, yo solo reviso los grupos de WhatsApp de mis hijos adolescentes y el de mi padre para decirle mentira, 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 mentira. No solo con la pandemia, sino bueno, ya con las elecciones, que además estaba yo, estaba en Quito, celebrándola con un helado de panela, ¿se llamaba? ¿Cómo se llaman los helados? De paila, helado de paila. ¡Ay, qué bueno! Y ahora uno. Pues lo celebré con un helado de paila, el resultado de las elecciones con Sofía allí, pues igual, ¿no? Con todos los bulos, y yo le cojo el móvil a mi padre y se lo digo, a ver, tu grupo de WhatsApp, ¿no? Esto es mentira, y es verdad que algunas veces te da pereza, pero hay que hacerlo, porque si consigues que, o sea, porque Twitter y Facebook, pues todavía más o menos puedes controlar tu entorno, ¿no? No más allá de tu entorno, pero los grupos de WhatsApp de nuestros papás es una intranet que es más peligrosa que un cable roto, o sea que sí que hay que meterse ahí. Yo creo que muchos de nosotros estamos muy de acuerdo con ustedes, creo que todos pasamos por eso de los grupos de WhatsApp de los papás. Y creo que es lo más ideal, ¿no? Tratar de contrarrestar toda esa información falsa que nos mandan y verificarla siempre, ¿no? Hay que estar pendientes de eso. Muchas gracias nuevamente, chicas, ha sido un placer. Les invitamos también para en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas que todavía pienso van a ser coyunturales durante un buen tiempo. Así que sí, vamos a organizar otra vez esto y les volvemos a invitar. Muchas gracias. Y a los participantes también agradeciéndoles y invitándoles al próximo webinar que va a ser la próxima semana, donde vamos a hablar algunas cosas de salud. Así que estén pendientes también de la página del Facebook de los bichos, que vamos a poner ahí algunas cosas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Sofi. Gracias a todos. Gracias. Adiós. A los bichos. Nos debemos.